Arles, febrero de 1888. El tren de París escupió sobre el andén provinciano a un hombre delgado y pelirrojo con una bolsa de lona al hombro y una caja de madera de pintor en la mano. Vincent pisó la tierra de la Provenza, tosiendo por el humo de la locomotora y por aquella porquería crónica en los pulmones que arrastraba desde los tiempos mineros del Borinage belga. Tenía 34 años, le quedaban 2 años y medio de vida, y eso, naturalmente, no lo sabía. Sabía otra cosa. París lo estaba devorando. 2 años en la buhardilla de su hermano Theo, en la calle Lepic. 2 años de ajenjo en el café Le Tambourin de Agostina Segatori. 2 años de discusiones con Toulouse-Lautrec, Bernard, Gauguin, Pizarro, y los pulmones le silbaban, los dientes se le rompían, las manos le temblaban por las mañanas, tanto que tenía que apretar el pincel con el puño cerrado. Theo, el menor, pulcro, con levita de buen sastre, marchante de cuadros en la Galería Busod, Valadon et compagnie del Boulevard Montmartre. Le pagaba 150 francos al mes, y Vincent se los gastaba en pigmentos de cromo amarillo, en blanco de plomo, en lienzos sin imprimar, y en absenta verde del color del veneno. Provenza lo recibió con nieve, una capa absurda de 15 centímetros sobre los olivares, sobre las viñas peladas, sobre los tejados de teja romana del pueblo. Vincent se rió. Había venido buscando el sol del Mediterráneo, esa luz que Monticelli pintaba con espátula cargada como mantequilla, y se encontró con un invierno blanco que parecía un grabado japonés de Hiroshige. Tomó habitación en el Hotel-Restaurante Carrel, en la calle Cavallerie, número 30, por 5 francos diarios con pensión completa, y empezó a pintar al día siguiente. Almendros en flor sobre fondo de cielo plomizo, una vieja arlesiana con cofia, el puente de Langlois sobre el canal de Arles a Bouc, con sus contrapesos de madera y una lavandera de azul golpeando la ropa contra la piedra, una tela que terminaría siendo uno de sus cuadros más copiados del mundo. En mayo alquiló por 15 francos al mes la mitad derecha de una casa pintada de amarillo cromo en la Plaza Lamartine, número 2, frente al jardín público y a tiro de piedra de la estación de ferrocarril del PLM, la Compañía de los Caminos de Hierro de París, a Lyon y al Mediterráneo. 4 habitaciones pequeñas, suelo de baldosa roja, sin gas, sin agua corriente, con una bomba en el patio compartida con la familia Ginoux del Café de la Gare de al lado. La pintó por fuera amarilla, como la mantequilla fresca, con los postigos verde botella, y la pintó también por dentro. Su dormitorio con la cama de pino, las 2 sillas de paja, los retratos colgados de la pared, el suelo inclinado por la perspectiva forzada que los críticos modernos atribuirían a su epilepsia del lóbulo temporal y que él atribuía simplemente a la influencia de las estampas de Utamaro. Quería fundar allí una cosa que llamaba, con esa solemnidad torpe y conmovedora suya, el Atelier du Midi, el taller del mediodía. Una falange de pintores hermanos, una comuna de artistas que se mantuvieran unos a otros como los monjes zen o como los grabadores japoneses de la escuela ukiyo-e, lejos de los tratantes parisinos y de la tuberculosis de los inviernos del norte. Le escribió a Gauguin, que estaba en Pont-Aven, en Bretaña, sin un franco, debiendo hasta la sopa a la pensión Gloanec. Le escribió a Bernard. Le escribió a Theo suplicándole que financiara la operación. Theo, que vivía con tuberculosis incipiente y sífilis confirmada, y que un día heredaría a Vincent en menos de 6 meses, aceptó pagar 50 francos mensuales a Gauguin a cambio de un cuadro al mes. Mientras esperaba al bretón, Vincent pintó como un poseso. La cosecha en la llanura de la Crau, con el macizo de los Alpilles al fondo. Los girasoles, una serie entera concebida como decoración para la habitación de huéspedes que ocuparía Gauguin. 12 girasoles, 15 girasoles, sobre fondo turquesa, sobre fondo amarillo limón, sobre fondo amarillo cromo número 3, el más intenso, el que se oxida con el tiempo y se vuelve marrón, y por eso los girasoles del Museo Van Gogh de Ámsterdam
ya no son del color con que él los pintó. La terraza del café de la Plaza del Foro de noche, sin usar negro ni una sola vez en todo el lienzo, con el cielo cobalto sembrado de estrellas amarillas grandes como monedas de 5 francos. Trabajaba 12 horas al día bajo el Mistral, ese viento del Valle del Ródano, que sopla a 90 kilómetros por hora y que clavaba el caballete al suelo con cuerdas y estacas, como una tienda de campaña militar. Comía pan, café y huevos. Bebía absenta de la marca Pernod Fields, 68 grados de alcohol, mezclada con agua a través de la cucharilla perforada y el terrón de azúcar, hasta que la habitación giraba y los amarillos se volvían más amarillos todavía. La xantopsia, dirían los oftalmólogos del siglo XX, la santonina del ajenjo, o quizá la digital que le recetaría más tarde el doctor Gachet, le hacía ver el mundo teñido de oro. El 23 de octubre, a las 5 menos cuarto de la madrugada, Paul Gauguin bajó del tren correo de Tarascón con una maleta, un juego de óleos y una arrogancia caribeña destilada en sus años de marino mercante y en su infancia peruana. Llamó a la puerta del Café de la Gare. Joseph Ginoux, el patrón, lo reconoció por el autorretrato que Vincent había clavado en la pared del comedor, y lo llevó arriba. Los dos pintores se abrazaron en la oscuridad de la madrugada provenzal. Faltaban exactamente 9 semanas para la noche de la navaja de afeitar. ¿Qué esperaba Vincent de aquella convivencia? ¿De verdad creyó, ese hombre que no había logrado sostener ni una amistad, ni un noviazgo, ni un trabajo de marchante, ni una vocación de pastor protestante en los 35 años anteriores, que iba a fundar un monasterio laico con el ego más grande de la pintura francesa después de Courbet? Sí, lo creyó. Y ahí está la grandeza patética del personaje. En esa fe terca, casi infantil, en la fraternidad de los pintores. Gauguin llegó mandando. Reorganizó la cocina, impuso un libro de cuentas para los gastos comunes. Tantos céntimos para el tabaco gris, tantos para el queroseno de la lámpara, tantos para las visitas semanales al burdel número 1 de la calle del Bout d'Arles, regentado por Madame Virginie, donde ambos frecuentaban a una muchacha llamada Rachel, y dictaminó que Vincent pintaba demasiado deprisa, con demasiada pasta, sin reflexión, como un peón de albañil aplicando mortero. Vincent, humillado y al mismo tiempo deslumbrado, intentó obedecer. Probó a pintar de memoria, como predicaba el bretón, en lugar de ante el motivo. Salió La Viña Roja, único cuadro vendido en vida del pintor, comprado por 400 francos por la pintora belga Anna Boch en febrero de 1890, en la exposición de los 20 de Bruselas. 400 francos. Una sola tela. ¿Hace falta decir más sobre la justicia del mercado del arte? Pintaron los mismos motivos, uno al lado del otro, como duelistas educados. Las lavanderas en el canal del Rubin du Roi, el jardín público de la Plaza Lamartine, que Vincent llamaba el jardín del poeta, porque imaginaba paseando por allí a Petrarca y a Boccaccio. Madame Ginoux, la patrona del café, posó para los dos en menos de una hora. Gauguin la dibujó al carboncillo con un billar al fondo y una botella de absenta delante. Vincent la pintó en 50 minutos exactos, vestida de arlesiana de luto, con guantes amarillos sobre 2 libros, en un fondo amarillo limón puro que parece arder. ¿Cuál de los dos retratos sobrevive en la memoria del mundo? La pregunta se contesta sola. Pero las noches eran el problema. Discutían de Rembrandt, de Delacroix, de Meissonier, de Puvis de Chavannes, de la guerra que ambos recordaban de adolescentes, esa catástrofe del año 70, cuando Napoleón III se rindió en Sedan al mariscal von Moltke con 83.000 soldados franceses, y los prusianos sitiaron París durante 4 meses, y la gente se comió a los elefantes Castor y Pollux del jardín zoológico. Gauguin, con 17 años entonces, se había alistado en la marina mercante y andaba navegando hacia Río de Janeiro, a bordo del 3 mástiles Lusitano. Vincent, con 17 años entonces, aprendía el oficio de marchante en la sucursal de La Haya de la Galería Goupil. Los dos hablaban de la derrota, como de una herida nacional aún abierta, de la Comuna de París, aplastada en mayo del 71
con 30.000 muertos en la Semana Sangrienta, de Alsacia y Lorena, anexionadas por el imperio del Kaiser Guillermo. ¿Cómo no iba a salir el odio de aquellas conversaciones, mezclado con el alcohol y con la rivalidad pictórica? Bebían absenta y vino tinto del Ródano hasta caer redondos. Gauguin escribiría décadas más tarde, ya en Las Marquesas, ya sifilítico y morfinómano, en su libro Avant et après, que una noche Vincent le arrojó a la cara un vaso de ajenjo en el café de la estación, que otra noche se levantó sonámbulo y se acercó a su cama con una vela encendida. ¿Es cierto? ¿Es la fabulación tardía de un hombre que necesitaba justificar su huida? Probablemente las dos cosas. La verdad, en estos asuntos, casi nunca es limpia. El 23 de diciembre de 1888, hacia el atardecer, llovía sobre Arles. Gauguin salió a dar un paseo solo por la plaza Víctor Hugo. Vincent lo siguió con una navaja de afeitar abierta en la mano. Eso contó Gauguin. Lo cierto, lo documentado por el informe del comisario Joseph d'Ornano y por la noticia del periódico local Le Forum Républicain del 30 de diciembre, es que esa misma noche, hacia las 11:30, Vincent regresó solo a la Casa Amarilla, subió al cuarto de baño, se aplicó la navaja al lóbulo de la oreja izquierda y se cortó no la oreja entera. Leyenda romántica difundida por Irving Stone en su novela Lust for Life, de 1934, y por la película de Vincente Minnelli, con Kirk Douglas, sino la mitad inferior, limpia, en un solo tajo, como demostraría en 2016 el dibujo del trozo amputado conservado por el Dr. Félix Rey. Envolvió el pedazo en papel de periódico. Caminó los 300 metros que separaban la Plaza Lamartine del prostíbulo. Preguntó por Rachel. Le entregó el paquete a la muchacha, que tenía 18 años, con una frase que entró en la historia del arte: «Guarda este objeto cuidadosamente, en recuerdo mío». Rachel se desmayó. La policía encontró a Vincent al amanecer del 24, día de Nochebuena, desangrado sobre las sábanas ensangrentadas de su propia cama, en la habitación que ya nunca compartiría con nadie. Theo recibió el telegrama de Gauguin esa misma mañana de Navidad, en pleno banquete familiar con su prometida Johanna Bonger, en Ámsterdam. Tomó el primer tren del sur. Cuando llegó al Hotel Dieu de Arles, encontró a su hermano vendado, lúcido, fumándose una pipa, hablando ya de pintar de nuevo en cuanto pudiera levantarse. ¿Quién entiende a este hombre? ¿Quién se atreve a juzgarlo? El Hospital Municipal de Arles era un edificio del siglo XVI, con un claustro de 2 plantas y un jardín cuadrado de boj y adelfas que Vincent pintaría 2 veces desde la ventana de su celda. El doctor Félix Rey, interno de 23 años recién licenciado en Montpellier, le cosió la herida con catgut y le diagnosticó, con esa prudencia clínica de quien aún no tiene respuestas, una epilepsia larvada. Sigmund Freud publicaba en Viena ese mismo año, 1889, los primeros estudios sobre histeria con Joseph Breuer, y la psiquiatría francesa giraba en torno a Jean-Martin Charcot y a sus martes espectaculares en La Salpêtrière, donde hipnotizaba a mujeres en público ante un anfiteatro lleno de médicos, periodistas y curiosos. Vincent no encajaba en ninguna casilla de aquella nosología improvisada. ¿Esquizofrenia? ¿Trastorno bipolar? ¿Porfiria aguda intermitente? Como propondría en 1991 el Dr. Loftus en el British Medical Journal. ¿Intoxicación por absenta y por terpenos del pigmento? Cada generación de psiquiatras le ha proyectado encima su diagnóstico de moda, y ninguno ha cerrado el caso. Quizá porque el caso no se cierra, porque era un hombre, no una etiqueta. Pintó al Dr. Rey en enero de 1889, sobre fondo verde con arabescos rojos, y se lo regaló agradecido. La familia Rey usó el lienzo durante años para tapar un agujero en el gallinero del jardín. Hoy cuelga en el Museo Pushkin de Moscú, valorado en $50 millones. El gallinero ya no existe. En febrero, los vecinos de la Plaza Lamartine, 31 firmantes encabezados por el droguero Bernard Soulet, presentaron una petición al alcalde Jacques Tardieu pidiendo el internamiento del Hollandés Fou, el holandés loco que asustaba a las mujeres del mercado
y bebía petróleo de las lámparas en sus crisis. ¿Quién no se ha encontrado en la vida con uno de esos comités de vecinos virtuosos, capaces de redactar denuncias con ortografía perfecta contra el sufrimiento ajeno? Vincent fue encerrado de nuevo en el Hotel Dieu, y de allí, por decisión propia, y para no convertirse en una carga mayor para Theo, que acababa de casarse con Johanna en Ámsterdam el 18 de abril, aceptó trasladarse al asilo de Saint-Paul-de-Mosol, en Saint-Rémy-de-Provence, a 25 kilómetros al norte. Era un antiguo monasterio agustino reconvertido en manicomio privado, dirigido por el doctor Théophile Peyron, antiguo médico de la Marina, sin formación psiquiátrica específica, que cobraba 100 francos al mes por una habitación individual y derecho a un segundo cuarto que sirviera de taller. Vincent ingresó el 8 de mayo de 1889. Tenía 36 años, le quedaban 14 meses de vida y produciría en ese plazo, atención al dato, 150 lienzos al óleo y más de 100 dibujos, una tela cada 3 días. ¿En qué cabeza humana cabe semejante ritmo de creación bajo crisis epilépticas, alucinaciones auditivas, intentos de envenenamiento bebiéndose la trementina y el queroseno, e ingresos forzosos en celda acolchada? Pintó el campo de trigo encerrado tras la reja de su ventana, ese rectángulo amarillo cortado por barrotes negros, una de las imágenes más desgarradoras del confinamiento jamás producidas, y lo pintó al menos 12 veces, en distintas estaciones, con segadores diminutos a los que llamaba la imagen de la muerte como la ve la humanidad. Pintó los lirios morados del jardín del asilo en mayo, recién llegado, con esa explosión vegetal que en 1987 vendería Sotheby's por $53.900.000 al magnate australiano Alan Bond, récord absoluto del mercado del arte hasta entonces. Pintó los cipreses retorcidos como llamas verdes, esos árboles que para los provenzales significan los cementerios, y para él significaban algo más antiguo, más egipcio, obeliscos vivos clavados en la tierra de la Crau. Y pintó, en la noche del 17 al 18 de junio, de memoria, sin ventana al sur, inventándose el pueblo del primer plano, con un campanario gótico flamenco que no existe en Provenza. Esa tela de 74 centímetros por 92 que se llama La Noche Estrellada, y que cuelga desde 1941 en el Museum of Modern Art de Nueva York, donada por Lily P. Bliss. ¿Es necesario describirla? Hay una sola persona alfabetizada en este planeta que no haya visto reproducida esa espiral azul cobalto, con los 11 astros amarillos girando sobre el Mediterráneo dormido, con la luna creciente envuelta en su halo de gas, con Venus brillando como un faro a la izquierda del ciprés. Las constelaciones que pintó esa madrugada se corresponden, comprobado por el astrónomo Charles Whitney en 1986, con la posición real del cielo provenzal a las 4 de la mañana del 19 de junio de 1889. El loco miraba mejor que los cuerdos. En diciembre tuvo una crisis violenta tragándose pintura del tubo. En enero, otra. En febrero, otra. Theo le escribió que Johanna estaba embarazada y que si era niño, lo llamarían Vincent Willem en su honor. El 22 de febrero, mientras pintaba un retrato de Madame Ginou por encargo emocional de Gauguin, cayó al suelo convulsionando. Cuando despertó, 2 meses después, decidió que tenía que irse al norte, que el sur lo estaba matando, que necesitaba ver al sobrino recién nacido y respirar aire del Île-de-France. Salió de Saint-Paul-de-Mosol el 16 de mayo de 1890, solo, sin acompañante médico, contra el consejo de Peyron, con un billete de tren de tercera clase y una caja de pinturas. Le quedaban 70 días. El tren de Tarascón a la Gare de Lyon tardaba 16 horas. Vincent llegó a París el sábado 17 de mayo de 1890 por la mañana, sin haber dormido, con la mirada de quien ha cruzado más territorio interior que kilómetros de vía férrea. Theo lo esperaba en el andén, con Johanna y con el bebé de 4 meses en brazos, un niño rubio bautizado Vincent Willem, que algún día, en 1962,
Donaría al Estado holandés la colección que fundó el Museo Van Gogh de Ámsterdam. El tío conoció al sobrino. Lloró. Se inclinó sobre la cuna durante un cuarto de hora sin decir palabra, las manos detrás de la espalda, como si temiera ensuciar al recién nacido con la pintura incrustada bajo las uñas. 3 días en el apartamento de la calle Pigalle, número 8. 3 días bastaron. La capital lo agitaba. El ruido de los ómnibus de tracción animal de la Compañía General, los vendedores ambulantes voceando La Petite République, la exposición universal del año anterior, que aún dejaba en el aire el rumor de la Torre de Hierro de Eiffel, terminada en marzo del 89, 300 metros de remaches que la mitad de los intelectuales franceses, encabezados por Maupassant, habían firmado un manifiesto para derribar. Vincent necesitaba campo. Camille Pissarro, viejo amigo anarquista de barba bíblica, había recomendado a Theo, un médico homeópata, aficionado a la pintura, que vivía a 30 kilómetros al noroeste de París, en el Valle de l'Oise. El doctor Paul Ferdinand Gachet, 61 años, viudo, melancólico él mismo, amigo personal de Cézanne y de Pissarro, propietario de una colección de impresionistas comprada por casi nada. Vincent bajó del tren en Auvers-sur-Oise el martes 20 de mayo a la 1 de la tarde. 1.500 habitantes, casas con tejados de paja amarilla, viñedos en las colinas, el río Oise serpenteando bajo el puente metálico del ferrocarril del norte. Se instaló en la posada Rabou, en la plaza del ayuntamiento, por 3 francos 50 diarios con pensión completa. Una buhardilla de 7 metros cuadrados bajo el tejado, una cama de hierro, una silla, un tragaluz inclinado. Ni siquiera había sitio para apoyar el caballete. La habitación, conservada hoy intacta como una cápsula sagrada, vacía por decisión museográfica desde 1993, se visita pagando 6 euros y nadie habla dentro. ¿Y qué hizo en esos 70 días? 74 lienzos, más de uno por jornada. Una velocidad que ya no es trabajo, que ya no es oficio, que es hemorragia. Pintó la iglesia gótica de Notre-Dame d'Auvers desde detrás del ábside, inclinada, vibrando sobre un cielo azul ultramar puro, sin sombra propia, como si el edificio levitara sobre la hierba. Tela hoy en el Museo de Orsay, sala 35. Pintó a Marguerite Gachet, la hija del doctor, de 21 años, vestida de blanco, tocando un piano vertical de marca Pleyel, con el suelo manchado de puntitos rojos como gotas de sangre presagiosa. Pintó el retrato de Gachet, apoyando la mejilla en el puño cerrado, con 2 libros amarillos delante, Manette Salomon y Germiny Lacerteux, ambos de los hermanos Goncourt, y una rama de digital púrpura, esa misma planta de la que se extrae la digoxina con que el médico le trataba supuestamente la epilepsia y que produce, en dosis altas, visión amarilla. Esa tela se vendió en Christie's de Nueva York el 15 de mayo de 1990 por $82.500.000 al empresario japonés Ryohei Saito, que declaró públicamente su deseo de ser incinerado con el cuadro. Murió en 1996 y el lienzo desapareció. Nadie sabe hoy dónde está. ¿Hace falta otro epitafio sobre la relación entre el arte y el dinero? El domingo 27 de julio de 1890, después de comer en la posada, Vincent salió con su caballete hacia los trigales detrás del castillo. Llevaba en el bolsillo del chaleco un revólver Le Faucheux de 7 milímetros, calibre pequeño, comprado o tomado prestado al posadero Arthur Rabou, con el pretexto de espantar cuervos. Sobre lo que ocurrió esa tarde, solo hay hipótesis. La versión oficial, sostenida por él mismo en sus últimas palabras. Se disparó en el costado izquierdo, bajo las costillas. La bala se desvió en una vértebra y se alojó cerca de la columna sin alcanzar órganos vitales. La versión revisionista de Stephen Neiffe y Gregory White Smith, en su biografía monumental de 1800 páginas publicada en 2011. Lo hirieron por accidente unos adolescentes del pueblo, los hermanos Secretan, jugando con la pistola, y Vincent cargó con la culpa para protegerlos. ¿Cuál es verdad? Probablemente no lo sabremos nunca, y quizá no importe.
Caminó de vuelta a la posada con la bala dentro. Subió a su buhardilla. Se acostó. Theo llegó al amanecer del lunes desde París. Vincent fumaba una pipa apoyado en la almohada. Hablaron en holandés durante 29 horas. Murió a la 1:30 de la madrugada del martes 29 de julio, en brazos del hermano. Tenía 37 años. Sus últimas palabras documentadas, según Theo en carta a Johanna del mismo día. La tristesse durera toujours. La tristeza durará siempre. Lo enterraron al día siguiente en el cementerio nuevo de Auvers, sobre la colina, mirando los trigales que acababa de pintar con esos cuervos negros volando contra el cielo de tormenta. Theo, devorado por la sífilis y por el duelo, perdió la razón en octubre. Fue internado en una clínica de Utrecht y murió el 25 de enero de 1891, 6 meses después de su hermano. Tenía 33 años. En 1914, Johanna trasladó sus restos junto a los de Vincent. Las dos tumbas gemelas, cubiertas de hiedra plantada por el Dr. Gachet, siguen ahí, una al lado de la otra, indistinguibles. ¿Se puede pedir un final más exacto para la historia más pintada del mundo?